Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo, exponiendo y presentando una verdad del reino, una verdad verdadera, una verdad absoluta. Continuamos, vamos al grano, continuamos con el estudio que estoy presentando. ¿Qué relación, ¿no? Para percibir, ver, captar, bíblicamente hablando, teológicamente hablando, póngamelo en la Biblia, maestro. ¿Qué relación tiene la paciencia y la esperanza con la fe? Vamos a ver. Como dije en el estudio pasado, este es nuestro segundo estudio acerca de lo que es la fe, la paciencia y la esperanza. Pero vuelvo a preguntar, ¿qué relación tiene la paciencia y la esperanza con la fe? De una cosa usted debe estar claro, como está claro el maestro Briceño. Y sé que por eso es que hay muchas oraciones que se han hecho en fe, que de verdad sí se hicieron en fe, pero que le añadieron a la fe esperanza. Y no hay ningún problema con que tú le añadas a la esperanza fe, pero cuando tú le añades a la fe esperanza, eso bloquea totalmente la posibilidad de que Dios pueda o te pueda dar respuesta de la oración que estás haciendo en fe mediante una operación del Espíritu Santo, porque ese no es el lenguaje de Dios. La fe y la esperanza no son compatibles. La fe y la paciencia sí. Hay un tipo de paciencia que es compatible con la fe, porque la Biblia te presenta dos tipos de paciencia. Esto lo vamos a desarrollar. Vamos a ver la diferencia entre la fe y la esperanza. La diferencia. Debo dejar muy en claro, ser preciso y conciso con todos los que me están viendo a través de este video. Es que cuando usted analiza la naturaleza, las características, el lenguaje de la fe, usted se va a dar cuenta que la fe es del presente. Una fe que está depositada en cosas que ya se dieron, pero que sus características tienen que ver con el presente. Mientras que la esperanza tiene que ver con el futuro. Repito, la fe, deposito la fe en cosas que ya se dieron desde el punto de vista posicional. No se le olvide esos dos términos, posición y posesión. Desde el punto de vista posicional, ya la fe la deposita en cosas que ya se dieron, pasado, y que se hacen una verdad en el presente por la fe. Pero la esperanza es del futuro. El apóstol Pablo
hace una gran diferencia en las cartas que él escribe entre la fe y la esperanza. Cuando leí esto, y dije, pero espérate, ahora entiendo por qué hay tantas cosas que oré en fe y no se dieron porque le añadía la fe esperanza. Algo así como, ¿usted cree que Dios le sanó, maestro Briseño? Sí, eso espero. No, no, no es así. Ese no es el lenguaje de la fe. Vamos a analizar uno de los pasajes fuertes que el apóstol Pablo escribe. Tiene que ver con la carta que escribe a los romanos. El capítulo 8, verso 24 y 25. Mire, mire lo que escribe Pablo. Porque en esperanza fuimos salvos. O sea, la salvación era algo que se espera, que se esperaba, ya se dio. Porque en esperanza fuimos salvos. Entonces Pablo dice, pero la esperanza que se ve, o sea, eso que nosotros viéramos esperando, que ya se ve, ya lo tenemos. Pablo dice, no es esperanza. ¿Dónde está eso, maestro? Póngamelo en la Biblia. Romanos capítulo 8, verso 24 y verso 25. Vamos a ver. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Ya se ve. Usted no puede seguir esperando lo que ya usted ve, lo que ya usted tiene, lo que ya se cumplió. Lo que tuvo un cumplimiento, por lógica, porque tienes que esperar. Entonces Pablo dice, porque lo que alguien ve, percibe por los sentidos, lo toca, lo tiene, lo recibió. Pablo dice, hay que seguirlo esperando. Hace una pregunta, hay que seguirlo esperando. Entonces dice, pero si esperamos lo que no vemos, no lo vemos, no lo percibimos, no lo tenemos, no lo tocamos, todavía no es nuestro. Entonces Pablo dice, con paciencia, observa el término paciencia, lo aguardamos. No dice con esperanza lo esperamos, no. Pero si esperamos lo que no vimos por la fe, por la fe, con paciencia lo aguardamos. Quiero leértelo de nuevo, porque quiero que estés claro en el asunto, que se te prende el bombillo. Ya, maestro, qué gran la iluminación que hay acá en este texto. Dice Pablo, porque en esperanza fuimos salvos. O sea, la salvación llegó tanto que la esperamos. Esa gracia, la manifestación del Hijo de Dios. Pero la esperanza que se ve, ya se tiene, ya la tienes. Lo que tú esperabas, que ya lo tienes, lo tocas, lo percibes, es tuyo. Dice Pablo, eso ya no es esperanza. Entonces dice, porque lo que alguien ve, ya lo tienes, ya lo ves, lo percibes, lo tocas, es tuyo. Pablo dice, hay que seguirlo esperando. Pregunte, hay que seguirlo esperando. ¿A qué esperar? Entonces, sigue Pablo el pensamiento, pero si esperamos lo que no vemos, o sea, seguimos esperando lo que no vemos, porque no lo tenemos, no lo vemos, no lo percibimos, no es nuestro. Dice Pablo, con paciencia, y me gusta el término paciencia, lo aguardamos. En la versión Reina Valera del 60, la primera parte del verso 24, mire cómo lo presenta. Cito, pero la esperanza que se ve
no es esperanza. Entonces, cuando tú lo llevas en la forma simplificada, literalmente quiere decir así. Porque si lo que esperábamos ya se tiene, pues deja de ser esperanza. Es lo que el apóstol Pablo quiere presentar. Si lo que se espera ya se tiene, deja de ser esperanza. Pero en la segunda parte del texto 24, esta es la primera parte, vamos a la segunda parte. En la misma versión de Casillero de Reina, el 1960, dice, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, hay que esperarlo. En la forma simplificada, literalmente quiere decir es esto. Porque ¿quién espera lo que ya tiene? Porque ¿quién espera lo que ya tiene? Vaya siguiéndome, vaya siguiendo. Entonces, uniendo las dos partes del texto 24, la primera y la segunda parte que las acabo de leer, y leyéndolo en forma simplificada, literalmente dice es así, cito, porque si lo que esperamos ya se tiene, deja de ser esperanza, porque quien espera lo que ya tiene. Eso es lo que Pablo quiere presentar. Sígame. Si nos detenemos y hacemos un análisis, lo que acabamos de leer o a lo que yo le acabo de presentar a usted, señores, nos podemos dar cuenta que allí la esperanza en el pasaje es aplicable a lo que se espera y no a lo que se tiene, a lo que se espera y no a lo que se tiene. Es lógico, maestro, pero vamos a ver. Mientras que la fe dice que las cosas son tuyas en el momento en que las crees. O sea, la fe es un título de propiedad que te dice que las cosas son tuyas, aunque no las veas. Son tuyas. Y si la fe te dice que las cosas que tú crees de lo que está establecido en la palabra, porque es tu herencia, es tu legado, es tu bendición, es producto de la muerte y resurrección de Jesús. Él es el heredero, tú eres coheredero en él. Él heredó y te entregó la herencia a ti, por decir algo, tu sanidad. Y cuando tú depositas la fe en una palabra que el Eterno te ha dado en relación a la sanidad, que por la herida de Cristo fuimos sanados, que Él llevó nuestras enfermedades, Él es Jehová Rafa, tu sanador, y que ese nombre redentivo, Jehová Rafa, Él lo honra y lo cumple y lo honra en la vida de su Hijo Jesucristo y honra a todos aquellos que creen en esa verdad. Y si por fe esa verdad posicional es una verdad en mí y yo solo me tengo que mantener en paciencia para que se haga una verdad en mí posesionalmente. Y la fe me dice que eso es mío ya cuando lo creo. Pues yo no tengo que seguir esperando lo que la fe dice que es mío. Es un título de propiedad que te dice que las cosas son tuyas, aunque no las veas, aunque no las sientas, aunque no las percibas, que no hayan llegado todavía. ¿Eh? Pero para darle mayor fuerza y corroborar lo antes dicho, lo que hemos analizado en el verso 24 del capítulo 8 de Romanos, vamos a estudiar por igual el verso 25 del capítulo 8 de Romanos. El verso 25, según la versión Reina Valera del 60, dice, mire cómo dice, póngamelo en la Biblia, aquí está, mire cómo dice. Pero si esperamos lo que no vemos, oído, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
Si lo leemos en forma simplificada, literalmente dices así. Pero si lo que esperamos no lo tenemos, sigue siendo una esperanza y con paciencia lo aguardamos. Note, vamos a tomar en cuenta que aquí lo que se espera y se guarda es aplicable a la esperanza, que tiene que ver con el futuro, mientras que la fe es del presente. Cuando nosotros hacemos un análisis de los conceptos fe y esperanza, etimológicamente hablando, usted va a notar que son totalmente diferentes. Vamos a ver. La fe es, mira el concepto de la fe. La fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Repito, la fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Vamos al concepto de esperanza. La esperanza es la expectación de las cosas que no se ven. Oiga la diferencia en término evidencia, que tiene relación con la fe, y el término expectación, que tiene que ver con esperanza. Te lo repito, la fe es la evidencia de las cosas que no se ven. La esperanza es la expectación de las cosas que no se ven. Ese término expectación es la intensidad o fuerza con que se esperan las cosas. Eso es expectación, la intensidad o fuerza con que se esperan las cosas. La fe es la certeza, es la evidencia de las cosas que veníamos esperando. Por eso es que no hay problema con que usted le añada a la esperanza fe, pero sí hay un grave problema porque no es el lenguaje de Dios que usted le añade a la fe esperanza. Repito, la fe es la certeza y la evidencia de las cosas que veníamos esperando. La fe, oído este principio de reino, la fe no cobra vida por la esperanza. La esperanza cobra vida por la fe. Te lo repito para que formes un carácter, porque yo aprendí este principio y entendí que una cosa es mantenerse en paciencia hasta que el milagro se manifieste, y otra cosa es mantenerse en esperanza, esperando que el milagro se manifieste. Son dos cosas diferentes. Vamos a ver. Eso lo va a entender usted mejor cuando hable de la paciencia. Qué quieto, qué quieto. Mira el principio. La fe negativamente no cobra vida por la esperanza. La esperanza cobra vida por la fe. Ya le repito, no está mal que se le añada a la esperanza fe, pero nunca le añadas a la fe esperanza, porque deja de ser fe, deja de ser fe. En Romanos, el capítulo 4, verso 18, póngamelo en la Biblia, maestro, póngamelo en la Biblia, aquí está. Cuando lo leí, dije, wow, Romanos capítulo 4, verso 18. Cuando Romanos dice, porque la gente se me ha ido acá, cuando oye este estudio se ha ido acá y me ha hecho preguntas y aquí se la voy a responder. Mira lo que dice Romanos 4, 18. Abraham, cito, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Maestro,
Y la esperanza no tiene relación con la fe porque aquí dice que Abraham creyó en esperanza, contra esperanza. Observe que me presenta el término esperanza dos veces. El problema es que no lo hemos analizado. Lo que aquí Pablo quiso decir fue, oído, que Abraham le añadió fe a la esperanza cuando normalmente por las circunstancias que se daban no se esperaba nada. O sea, cuando el término esperanza aparece dos veces, uno tiene que ver con esperanza en el sentido acostumbrado como se presenta, y la otra término esperanza tiene que ver y tiene relación con lo que no se esperaba nada. Por la condición, Abraham estaba ya viejo, la mujer era estéril, ya no tenía no tenía el periodo, no ovulaba. Entonces el texto dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Lo que quiso decir Pablo fue, Abraham le añadió fe a la esperanza cuando normalmente por las circunstancias que se daban no se esperaba nada. El texto literalmente dice que Abraham le añadió a la esperanza fe, mas no a la fe esperanza. Lo que dice el texto. Entonces, para concluir con este punto en relación a la esperanza, que no tiene ninguna relación con la fe, ninguna. En Juan tenemos un ejemplo en el Evangelio de Juan y tiene que ver con la resurrección de Lázaro. Observe, Jesús al llegar a Betania y encontrarse con Marta, la hermana de Lázaro, el que había muerto, tuvo que sacarla del pasado y del futuro y llevarla al presente para ubicarla en el lenguaje de la fe. Eso lo tuvo que hacer Jesús con Marta. Sacarla, Jesús tuvo que sacar a Marta del pasado y del futuro y llevarla al presente, que este es el lenguaje de la fe, para poder producir un milagro. Esto lo hemos leído, pero no prestamos atención. Cuando Marta se acercó a Jesús, le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Observe que la declaración de Marta tiene que ver con el tiempo pasado. Mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. El lenguaje de Jesús se refiere al tiempo presente. Marta contestó, sé que resucitará en los días postreros, ya se fue el futuro. Observe que en estas últimas expresiones, Marta se fue al tiempo futuro. Sé que resucitará en los días postreros. Mientras que la primera expresión era el tiempo pasado. Y la fe no es del tiempo pasado ni del futuro, es del presente. Que deposito la fe en cosas que ya se dieron en el pasado es otra cosa. Entonces Jesús les dijo, yo soy tiempo presente. Yo soy allá, tiempo presente, la resurrección y la vida. Y es muy importante que tomemos en cuenta que después que Jesús hace esta declaración que tiene que ver con el presente, yo soy la resurrección y la vida, le pregunta a Marta, ¿crees esto? Y Marta entonces responde, sí, Señor. Marta se ubicó en el presente, poniéndose de acuerdo con Jesús
Para Jesús fue necesario sacar a Marta del pasado y del futuro y traerla al presente para poder realizar el milagro, porque la fe es del presente, no es del pasado ni del futuro, que la fe tiene la fe está depositada en cosas que ya se dieron, eso es eso es harina de otro costal, eso es otra cosa. Usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, debemos hacer de la fe un estilo de vida. Debemos hacer de la fe un estilo de vida. Nosotros como hijos de Dios no somos llamados a vivir de esperanza. La iglesia no fue llamada a vivir de esperanza, ya todo está hecho. La iglesia fue llamada a vivir de fe. Lo único que la iglesia espera es la venida del Señor. Esa es la única esperanza que la iglesia tiene, la venida del Señor. Y esa es la única esperanza de la iglesia. Lo demás es un acto de fe. La iglesia no debe esperar nada de Dios. Ya Él le entregó todos sus recursos. Solo lo que tenemos que hacer es demandar nuestro legado por fe. Una cosa es que vivas esperando que Dios te sane y otra cosa es que permanezcas en fe hasta que la sanidad se manifieste. Aún las promesas que tienen que ver con el futuro que recibimos de Dios en estos tiempos, debemos tomarlas en fe. Si Dios lo dijo, es un hecho, nunca es un hecho consumado, es un hecho y hasta eso está allí. Óigame, nunca le añadas a la fe esperanza, añádale a la esperanza fe. Vamos a ver ahora la fe y la paciencia, que son dos cosas diferentes. Porque la paciencia sí tiene que ver con el mantenerte en la fe hasta que las cosas se manifiesten. Porque repito, una cosa es que tú te mantengas en esperanza hasta que la sanidad se manifieste y otra cosa es que tú te mantengas en paciencia hasta que el milagro se manifieste. Una cosa es que tú te mantengas esperando que la sanidad se manifieste y otra cosa es que te mantengas en paciencia, en fe, por la paciencia hasta que las cosas se manifiesten. ¿De qué usted habla, maestro? Vamos a ver. Mire, la Biblia da testimonio que la generación que salió de Egipto no entró en la tierra prometida por no ser paciente en el ejercicio de la fe. Está en la Biblia. Te lo repito, la Biblia da testimonio que la generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida por no ser paciente en el ejercicio de la fe. Solo 2 de los 12 que expiaron la tierra, aunada a su familia, alcanzaron la bendición de Dios: Josué y Caleb. El escritor a los hebreos nos insta a no ser perezosos en el ejercicio de la paciencia como soporte de nuestra fe. Mire cómo dice el pasaje. Dice así, cito: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Eso está en Hebreos, capítulo 6, verso 12. El término perezoso que aparece en el pasaje de nuestras versiones no es el más aceptable. El término es notros, 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 que indica una constante desconfianza. Tiene que ver con el ser débil, raquítico, el cual nos debilitará en el ejercicio de la fe.
cercenando la posibilidad de recibir nuestro legado, nuestra herencia, el cual hemos obtenido en nuestra posición como hijo de Dios mediante Cristo como nuestro heredero principal. Ahora, la psicología, vamos a la ciencia, define la impaciencia, define la impaciencia como la actitud de aquellas personas que tienen una baja tolerancia hacia la frustración, desean tener el control de todas las situaciones y quieren ir un paso por delante de las realidades mismas. Son personas que no se ocupan del vivir, sino que se preocupan por el cómo vivir. Viven una ocupación anticipada. Esos son los impacientes. A eso no nos llamó Dios. La impaciencia en el texto sagrado, teológicamente hablando ahora, tiene mucho que ver con el afán. La impaciencia, según el texto sagrado, tiene mucho que ver con el afán, la ansiedad. Jesús en su discurso trató algo acerca del asunto. Búsquese Mateo capítulo 6, verso 25 al 34. Pablo presentó el mismo principio según Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. El salmista registró una palabra que salió de la boca del gran yo soy. El Eterno dijo, estad quieto y conoced que soy Dios. Mantente en fe y en paciencia y conozcan ustedes que yo soy Dios. El no tener paciencia en el ejercicio de la fe, manteniéndonos en una palabra que el Eterno nos confió, nos puede llevar a tomar decisiones que sin lugar a duda nos conducirán al fracaso total y definitivo. La paciencia en el ejercicio de la fe es tan importante como la misma fe, y viceversa. Jamás podrás mantener una vida en fe si no te mantienes en paciencia, como jamás podrás mantenerte en la paciencia si no es a través de la fe. La fe y la paciencia son principios recíprocos, se deben uno al otro, no nos debe separar. Señores, el tratar de caminar en fe sin paciencia nos puede llevar a un terreno de temores, dudas, ansiedades, desesperos, obstinación, incertidumbre, desasosiego, llevándonos a cuestionar o a opinar en contra de la fidelidad de Dios. No es tener fe, es ser sólido en ella, es ser persistente, es ser consistente, es ser perseverante en la fe y solo se consigue por la paciencia. No importa cuánto, según tú y según yo, Dios se tarde. Dios nunca llega tarde. Paradójico, ¿no? Te lo vuelvo a repetir. Por eso digo según tú y según yo. No importa según tú y según yo cuánto Dios se tarde. Tienes que entender que Él nunca llega tarde. Él no llegó tarde con el asunto de Lázaro. Llegó en el tiempo que tenía que llegar.
Jesús no llegó tarde con el asunto de Lázaro, llegó el tiempo que tenía que llegar. Marta esperaba una sanidad y Jesús le dio una resucitación. Es decir, Marta esperaba lo bueno y Jesús le dio lo mejor. No entiendo por qué el tiempo desde que creí hasta que se manifestó. No me interesa entenderlo. Lo que a mí me interesa es entender y aceptar de que Dios lo va a hacer en su Cairo, en su tiempo, dentro del tiempo de los hombres. Lo que yo debo entender es que Él es eterno, que para Él no hay tiempo. Él sabe cuándo, dónde y con quién lo va a hacer. Él sabe él sabe cómo, cuándo y dónde y con quién lo va a hacer. Punto. Sí. ¿Mm? Mire, según el apóstol Santiago, esto no se lo está inventando el maestro Briceño. Según el apóstol Santiago, la prueba, las tentaciones, las adversidades, los ataques, las incertidumbres, las posibles enfermedades, posibles desajustes financieros, vienen con el fin de derrumbar la fe que has depositado en la palabra que recibiste de Dios. Ujú. Cada vez que tú determines creerle a Dios, vas a tener oposición de parte de las tinieblas. Dicho ataque viene con el fin de detenerte en la fe que has depositado en la palabra que el Eterno te ha dado y que de este modo no recibas la bendición y no se alcance el objetivo. Por esta causa es necesario, es un requisito sine qua non, la paciencia para mantenerte en fe y alcanzar el objetivo de la fe. A continuación, voy a darte un estudio o voy a presentarte desde el punto de vista etimológico, el concepto y los valores de lo que es la paciencia, para que puedas entender mejor esto. Ese término que se te lo sé del griego, paciencia, para que podamos conocer, tú puedas conocer, yo los conozco, los valores y las propiedades de la paciencia y el fundamento tan determinante que tiene como complemento de la fe. Porque la paciencia es la mano derecha de la fe, que no te deja cavilar, caducar, caer, menguar, sino la paciencia te sostiene allí. Vamos, hay que seguir esperando. No, no, no. Ya te dije, la fe y la esperanza no son compatibles. Entonces, ¿cómo lo decimos, maestro? Hay que mantenerse en paciencia, aquí, en paciencia. Sólido, persistente, consistente, perseverante, allí. No, no. La paciencia es lo que no te va a dejar desmayar en la fe, hasta que el Espíritu Santo se manifieste, produzca el milagro en el tiempo de Dios, en el Cairo de Dios, dentro del crono de los hombres, dentro del tiempo de los hombres. En el griego hay varios términos en relación a la paciencia. Uno de ellos cumple con un principio inalterable en el ejercicio de la fe, el cual es el que voy a dar definición. Pero lo primero que hay que tomar en cuenta es que el término paciencia que vamos a estudiar no
tiene ninguna relación con la esperanza. Tiene relación con la fe, pero no con la esperanza. La esperanza es del futuro, la paciencia es un continuo presente en el sostenimiento de la fe. Te lo repito, la esperanza es del futuro, la paciencia es un continuo presente en el sostenimiento de la fe para que se alcance el objetivo. Bueno, esto que estoy presentando como principio de reino, gente que son sensacionalistas, que viven del teatro, del show, del espectáculo, de la sensación, del amarillismo, del que diga el que está a su lado, del que repita conmigo. Estos son mensajes que a ellos no les aburre, ¿no? Les empalaga, porque es que se han de discernir espiritualmente estas verdades. El término paciencia es que es el que quiero definir. Uno es macrotomía, que es la palabra macro, grande, tomía, temperamento. Macrotomía es temperamento. Es cuando eres como las liguitas o las elásticas que te estiran, pero vuelves a tu lugar. Nadie te saca de quicio. Tú eres una persona proactiva, no reactiva. Tienes dominio propio. La macrotomía tiene que ver con el dominio propio. Mantienes, eres sólido, consistente. Ahí está. Te estiraron y te llevaron y te trataron mal y te humillaron, pero ahí estás. Eso es macrotomía, uno de los términos paciencia, pero no es el que yo quiero desarrollar en relación a la fe. El que quiero desarrollar es upumone, H-U-P-U-M-O-N-E, upumone. ¿Qué es upumone? Es el carácter que no sucumbe ante cualquier sufrimiento. Upumones es firmeza, upumones es solidez, upumones es estabilidad, es la consistencia de la fe o es lo que le va a dar consistencia a la fe. Upumones es el poder sobrenatural que Dios añade a la fe como un fruto del Espíritu con el fin de que no desmayes en la confianza que has depositado en la palabra y al permanecer firmes recibas lo prometido. La paciencia es la mano derecha de la fe. Y eso está descrito en el texto sagrado. ¿Dónde dice la Biblia eso, maestro? Póngamelo en la Biblia, póngamelo en la Biblia. Aquí está, Hebreos capítulo 6, verso 11 al 12. Mire cómo dice. Cito. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Ahí terminó paciencia, sus pulmones. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, de la consumación de la salvación. Es lo que quiere decir allí, es lo que esperamos. Cuando Cristo venga, todo cuerpo es levantado y ya se acabó todo esto, ya se culminó todo. Eso hay que seguirlo esperando. ¿No se dice esto? La culminación de la salvación. Porque el hombre en el espíritu fue salvo, en el alma está siendo salvo y en el cuerpo será salvo. Y eso es lo que está hablando allí. Entonces dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia le heredaron las promesas. Pero como dice Hebreos capítulo 10, verso 35 al 39, miren cómo dice, cito.
No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario. Nunca se le olvide que el término necesario cuando aparece en la Biblia es un requisito sine qua non. Usted no puede pasar por algo. Es un requisito que tiene que estar allí, porque es necesario la paciencia, el término pumone, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no guardará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, pero de los que tienen fe en paciencia. Pero mire cómo dice Hebreos 12:1, cito: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, que esta grande nube de testigos no es el mundo que nos rodea, no son los ángeles, esta grande nube de testigos que te presenta el que escribe Hebreos, el capítulo 12, son los héroes de la fe que fueron nombrados en el capítulo 11, porque el que está escribiendo, véale, el que está escribiendo es un judío convertido a judíos convertidos. Eso es una carta que se escribió a una iglesia de judíos convertidos que estaban siendo perseguidos porque abandonaron las prácticas de la ley por la gracia en Cristo. Entonces, el que escribe le dice, los ve como en un gran estadio donde están corriendo una carrera, pero que hay espectadores. ¿Quiénes son esos espectadores? Los testigos. ¿Quiénes son estos testigos? Los que fueron nombrados en el capítulo 11. Todos los héroes de la fe. Y que le dan ánimo, se le está dando ánimo a ustedes que sigan corriendo esta carrera que vale la pena. Y dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que fue judío y que fue atacado y llevado a una cruz como ustedes también están siendo atacados. Entonces dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y de qué viene hablando? De la carrera de la fe. Alguien dijo que lo importante no es tener fe, sino ser sólido en ella, mantenerse en ella. Jesús trató el tema de la fe en la paciencia en unanimidad para obtener resultados. Mire lo que dice Jesús. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Juan 15:7. Aquí vemos implícita la fe y la paciencia. Según Santiago, una vez que tú hayas depositado la fe en la palabra y te mantengas en ella por la paciencia, por la opumone, formas un carácter de perfeccionas y pasas a ser cabal. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 3, verso 4. Dice así, cito: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, o sea, mantente, que alcances el objetivo, que la paciencia haga el trabajo que debe hacer, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, porque vas a recibir lo prometido, porque te mantuviste en la paciencia hizo el trabajo y la fe se trajo resultados. Cuando el texto dice, mas tenga la paciencia su obra completa, quiere decir que se alcance el objetivo por lo cual creí y por haberme mantenido en la paciencia. Eso significa que la paciencia tenga su obra completa. ¿Qué quiere el maestro Briceño enseñar? Yo sé lo que es creer y mantenerme en la fe por la paciencia sin desmayar hasta que el milagro se manifestó. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es el desasosiego, la impaciencia, la intolerancia,
Y añada usted todos los sinónimos por la cual he pasado y que casi he abortado la fe que deposito en una palabra que el Eterno me dio y que casi dejo de alcanzar el objetivo. Yo sé lo que es mantenerme en la fe y mantenerme sin ver resultados, sin que los síntomas se vayan, donde por los sentidos no percibo nada, pero he entendido que esto no es por los sentidos, no es por lo que veo, por lo que huelo, por lo que oigo, por lo que toco, por lo que siento, por lo que gusto, sino por lo que está decretado en el texto sagrado, de lo que yo soy, tengo y puedo en Cristo Jesús, de las bendiciones, de mi herencia, de mi legado que están en el texto sagrado. Y me he mantenido. Yo sé lo que es llorar. Yo sé lo que es dar ánimo a la gente que me ha llamado desesperada porque creyeron, pero no veo resultados. Mantente. No abortes, no abortes la palabra mantente. No atentes en contra de ellas. No opines, no dudes, no cuestiones, no razones. Mantente. Dios es fiel. Él nunca llega tarde. Él sabe todas las cosas. A Dios nadie nos agarra desapercibido, nadie nos traiciona. Dios nunca ha quitado ni quitará su mirada de ti. Él te mira todos los días, te tiene la palma de sus manos esculpido. En ti mora el Espíritu Santo, que es Dios. ¿Entiendes? Pero ¿cuándo, maestro, se va a dar? Posicionalmente, ya fue un hecho, ya se dio. Hará falta que se manifieste posesionalmente, solo si te mantienes en fe. No es creer, es mantenerse en la fe con la paciencia. Maestro, yo tengo la esperanza por fe. No, no. Maestro, yo me mantengo sólido, consistente, persistente por la paciencia, en la fe que deposité en una palabra que el Padre me dio. Sé que no me va a fallar. Él nunca ha fallado. Nunca falla, nunca te fallará. Él cumple su promesa. Cumple su promesa. No me hable. No me hable de la fe que deposité en una sanidad terminal, en una enfermedad, corrijo, en una enfermedad terminal y que no se sanó de la noche a la mañana. Así no se sanó, no se fue así de una vez. Hace 2000 años fui sanado. Él llevó mis enfermedades en 2000 años. Lo creí y me mantuve. No dije cuándo lo vas a hacer, cuándo será, porque te has tardado mucho, porque no vienes pronto, porque solo Él sabe todo. Dios lo sabe todo. El Cantropos, mi hermano mayor que está a la diestra del Padre, lo sabe todo. Y el Espíritu Santo que mora en mí lo sabe todo. Él sabe. Él sabe cuándo entregarte las cosas. Él sabe cuándo es el tiempo. Él sabe cuándo tú estás preparado para recibir lo que demandaste en oración, en fe. Él sabe cuándo es el tiempo de recibirlo posesionalmente. Posesionalmente, porque posicionalmente ya es un hecho. Yo estoy creyendo en un milagro financiero que Dios va a hacer. Lo estoy creyendo. Porque se requiere dinero para las grandes cosas que vienen. Se requiere dinero. Ni siquiera usted tiene una idea de lo que está en mi mente.
Ni siquiera tienes una idea de lo que el maestro Briceño quiere hacer y llevar a cabo aquí en el estado de Texas, en la ciudad de Dallas. Montar una institución teológica, pero que no sea por línea, por la web, sino que la gente venga a sentarse, a escuchar person to person. Que como pastor sienta y huela el olor de mis ovejas y que las ovejas huelan el olor de su pastor. Pero para eso necesito un local, necesito sillas, necesito el inmueble y el moblado, las dos cosas. Así te lo digo, necesito el inmueble y el moblado. Y yo le creí a Dios. Porque está más interesado Él que yo. Porque esto es de Él, esto no es mío, esto es de Él. Y le creí a Dios. Creo y me mantengo. Y estoy esperando que eso venga. No, no, no. No puedes añadir, no debes añadirle a la fe esperanza. Porque bloqueas todo. Añádale a la esperanza fe. Y cuando tú le añadas a la esperanza fe, deja de ser esperanza. Tienes en la paciencia. Sólido. Ese es el lenguaje de Dios. Así habla Dios. Esto tiene que ver con la fe. Lo que te he explicado tiene que ver con la fe. Se despide el maestro José Briceño. No sin antes pedirte que ores mucho por mí. Bastante. Sosténme en la oración, en fe. Y mantente orando por el maestro. En la paciencia. Este mensaje no es. Este mensaje es para todos, pero no es de todos. También las tinieblas se van a sacudir por estos mensajes, van a venir a la defensa, pero quiero que me cubran en oración. Segundo, compartan estos mensajes. Mira, hay quienes están haciendo un buen trabajo con estos mensajes. Están sacando, pero se están volando. Gracias a Dios por los que han atendido el llamado de tomar estos mensajes y sacarlos por sus canales. Sáquelo, lo autorizo para que lo haga. Y número 3, usted puede aportar una ofrenda para el maestro José Briceño, para este ministerio. Ya está inscrito en el estado de Texas. Pronto le vamos a estar abriendo nuestra cuenta bancaria a este ministerio para que usted haga sus donaciones a la institución teológica Jesús Soberano Señor, de fines de lucro. Usted lo puede hacer directamente a la institución. ¿Cómo hacemos para hacerle llegar una ofrenda? Ya lo han hecho. Gracias a los que lo han hecho. Puede ser por el sistema CEL, el sistema CEL, el usuario del sistema CEL es mi número telefónico. +1 786 604 3352. Ese es el usuario. +1 786 604 3352 a nombre de José Briceno, con C y con N. Ponga N, Briceno. También lo puedes hacer por PayPal. Lo puedes hacer por PayPal. El usuario es mi correo. José N77 bricenoa77 @gmail.com. Pero repito, José N77 bricenoa77 @gmail.com. Ese es el usuario, PayPal. Y lo colocas a nombre de José Briceno, igual. Te lo agradecería con todos los honores y gracias por haber aportado. Lo otro que quiero decirles a los pastores, líderes que están al frente de una congregación, que cualquier actividad, cualquier conferencia que quieran hacer con el maestro Briceño, estoy a su disposición. Me llaman por mi número telefónico, ya lo di, 786 +1 786 604 3352, y nos ponemos de acuerdo. Estamos hablando acá en el interior del norte de los Estados Unidos. En los 50 estados de los Estados Unidos puedo viajar a cualquiera de ellos.
podemos hacer una actividad, pero mata demonios. Tuvimos una en Pensilvania pasada, vamos a Puerto Rico, eso ha sido de bendición. Dios ha hecho el trabajo del Señor, el Eterno, a través del Maestro Briceño, como instrumento. Bueno, ahora sí me despido. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.